Buenos días, tardes, noches a todos mis estudiantes. En este video voy a explicar el concepto de continuidad de una función de variable real. Esta es una propiedad muy importante en el análisis real, en cálculo, porque la mayoría de los enunciados y teoremas que se establecen sobre las funciones exigen o tienen como hipótesis que la función tiene que ser continua. Por lo tanto, saber cuándo una función es continua es bastante importante. Teoremas famosos como el teorema fundamental del cálculo, el teorema del valor medio o el teorema del valor intermedio exigen que la función sea continua para poder aplicar el teorema. Así que vamos a prestar atención a esta importante explicación para que más adelante podamos aplicar los teoremas que nos van a exigir que una función sea continua. En este video voy a explicar la definición de continuidad. También voy a señalar los diferentes tipos de discontinuidad, porque cuando una función no es continua hay que analizar las razones por la que no es continua, y dependiendo de las condiciones que se estén dando, vamos a tener diferentes tipos de discontinuidades. Y también vamos a aprender a identificar cuando una función es discontinua en un punto o cuando es discontinua en un intervalo. Vamos a estar haciendo varios ejemplos de cada uno de los casos y vamos también a ilustrar de manera gráfica el concepto de continuidad. De manera intuitiva, la definición de continuidad dice: una función es continua si podemos dibujar su gráfica de un solo trazo, es decir, si podemos dibujar la gráfica de una función sin levantar el lápiz, entonces la función es continua, como es el caso de la función f de x igual a x cubo. Cuando hacemos la gráfica de esta función, vemos que no es necesario levantar el lápiz para poder dibujar por completo su gráfica, y es porque esta función es totalmente continua, no tiene huecos, no tiene saltos, por lo tanto, esta función es continua. Vamos a ver esta otra función. Observamos que cuando intentamos graficar esta función que está definida a trozos, encontramos un hueco en x igual 1. No podemos trazar la gráfica de esta función sin levantar el lápiz. Necesariamente hay que levantar el lápiz en este punto para poder continuar del otro lado. Esto es una función a trozo que dice que la función es x si x es menor que 1 y es x cuadrado si x es mayor que 1. Por lo tanto, aquí en x igual 1 tenemos un salto, no tenemos nada definido para la función cuando x es 1, ya que la función está definida solo para valores de x menores que 1 y para valores de x mayores que 1. No dice nada para valores de x igual a 1. Así que no hay nada definido para la función, y esta función se ve claramente que es discontinua en x igual a 1. Otro ejemplo de función discontinua sería esta otra función a trozos, f de x igual a x menos 1 si x es menor que 2 y x más 1 si x es mayor que 2. Es otra función a trozos. Vemos la gráfica como aquí cuando x tiene el valor de 2 da un salto aquí arriba y continúa por acá. Pero aquí cuando x es igual a 2, la función da un salto desde este punto hasta este otro punto. De hecho, no está definido en ninguno de los dos extremos. Por lo tanto, esta función no es continua en x igual 2, ya que en x igual 2, además de no estar definida la función, porque no tiene ningún valor definido cuando x es 2, los límites laterales de esta función, tanto por la izquierda como por la derecha, son distintos. Observamos que damos un salto de aquí hasta aquí, y a pesar de que la función estuviera definida en uno de estos puntos, de todas maneras la función no podría ser continua, estaríamos saltando de aquí a allá. Por lo tanto, esta función tiene una discontinuidad
en x igual. Bien, esa es la manera intuitiva de cómo identificar cuándo una función es o no continua. Si no podemos trazar su gráfica sin levantar el lápiz, entonces decimos que no es continua. Es decir, si no la podemos hacer desde un solo trazo, la función no es continua. Y si lo podemos hacer de un solo trazo, entonces es continua. Esa es la manera intuitiva. Sin embargo, no siempre vamos a tener la gráfica de la función para poder analizar su continuidad y para saber dónde es o dónde no es continua. Por lo tanto, vamos a ver la definición formal, la definición oficial de continuidad de una función. Pero antes es necesario definir un concepto muy importante antes de poder entrar a continuidad. Función definida. Previo a la definición de continuidad, es importante entender a qué nos estamos refiriendo con función definida. Si f es una función real, diremos que f está definida en x, en c, que pertenece a R, es decir, c es un número real, si y solo si f de c es un número real, es decir, si al evaluar la función f en un número real c obtenemos como resultado otro número real, en ese caso vamos a decir que la función es definida. Esto es para el caso de una función real, una función de variable real. Si no es una función real y es una función compleja, entonces la definición sería otra. En este caso, solamente estamos hablando de función real. Vamos a decir que la función está definida si al evaluarla en un número real obtenemos como resultado otro número real. Ejemplo, la función real f de x igual a x al cubo, donde esta x es un número real, está definida en x igual 2, ya que f de 2 es igual a 2 al cubo, que es 8, y eso es un número real. Por lo tanto, ajustándonos a lo que dice la definición de una función definida, la función f de x igual a x al cubo está definida en x igual 2, porque 2 es un número real que al reemplazar la x por el 2 obtenemos 8, que es otro número real. De hecho, esta función está definida para cualquier número real. No importa cuál sea el número real que usted sustituya acá, siempre que lo eleve al cubo va a obtener como resultado otro número real. Y estamos diciendo entonces que esta función está totalmente definida para todo número real.